Noches, colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Para los colegas que me están escuchando en estos momentos, si es que si existe alguna interrupción, no se preocupen que esta conferencia está siendo grabada. Esta conferencia, Teoría del Universo Nodal del Ser, es la primera conferencia del curso en proceso de cuidado enfermero visto desde la teoría del universo nodal del ser. Esta conferencia y las próximas serán la primera competencia de los miembros nuevos de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica para desarrollar todas las actividades que están propuestas, ¿no? Entonces se les va a enviar un formato donde ustedes van a conocer cuáles van a ser las actividades y las fechas. Bien. Esto es una introducción para que conozcan el manejo de esta y el porqué y el objetivo de este curso. El objetivo principal es poder dar un conocimiento amplio de la teoría del universo nodal del ser y su aplicación en el proceso de atención de enfermería. Tras este evento, los tanto miembros de la Comisión Latinoamericana como los no miembros de la Comisión podrán tener la capacidad de realizar el proceso de atención de enfermería bajo la perspectiva de la teoría del universo nodal del ser para desarrollar metodologías de aplicación del proceso del cuidado y de su redacción en notas de enfermería, ¿no? Es decir, de su evidencia propiamente dicha. Bien, vamos entonces a ver, agradeciendo siempre el apoyo de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica bajo su consejo directivo y el Instituto Masaryk de Educación Superior, quienes nos brindará la certificación para todos los miembros de la comisión y los no miembros que se registraron en la página de los posgrados Masaryk. Vamos entonces a estudiar la teoría del universo nodal y el proceso enfermero como primera conferencia. Esta teoría del universo nodal del ser se postula bajo dos tesis. La primera tesis es la tesis de la concepción del ser, es decir, la forma en cómo nosotros concebimos a la humanidad y a nosotros mismos, que somos la humanidad, ¿no? El mundo. Entonces menciono que el ser, es decir, la humanidad, es un ser o un ese de subjetividad. ¿Por qué? Porque nace en la conciencia de existir, ya sea como ser cognoscente, es decir, un ser que conoce, o un ser conocido, es decir, que se permite conocer al mundo. Puedo decir de que el ser mismo nace en la propia subjetividad, en su propia forma en su propia forma consciente de existir, por la forma en cómo se presenta al mundo para conocerse ante él y ser conocido. Entonces, tras la conciencia de existir, se abstraen las percepciones, es decir, la forma en cómo yo soy sensible y tengo sensación entre el observador y el observado. En estos momentos, cada uno de ustedes son observadores de todo lo que les rodea, de toda su humanidad, de todo su mundo. Y el mundo sería el observado, ¿no? Entonces, la conciencia de existir que nos permite o nos otorga la característica o condición de ser cognoscente y conocido, nace y se abstrae a partir de la percepción que se tenga entre el observador y el observado para conocerse, para ser un mismo, una misma condición, un mismo ser, ¿no? ¿De qué quiero decir? De que nuestra forma de existir se abstrae por la forma de existir del resto del mundo. Ante esto formulo un postulado. El postulado es que antes del cuerpo es el pensamiento y esa forma se concibe como representación. Y esa representación es lo que nos brinda la realidad percibida. ¿Qué quiere decir? De que antes que se forme el cuerpo, nosotros en nuestro proceso del pensamiento nos vamos a representar ese cuerpo y luego lo vamos a ver por qué. Y al nosotros limitar y delimitar ese proceso de pensamiento mediante la representación,
vamos a eliminar cada vez más la realidad auténtica que denota la misma esencia que es la humanidad. Y al restarle a esa realidad auténtica, más adelante lo vamos a ver, se va a denominar realidad percibida. Por lo que puedo decir que la realidad percibida es toda aquella realidad que yo le resto a la realidad auténtica. Y la realidad auténtica para muchísimos filósofos no existe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que solamente existe la realidad percibida. Pues para mí no es así. Para mí existe la realidad auténtica que denota siempre una forma de develarse ante el mundo y la realidad percibida que es la forma en que yo abstraigo las cualidades sobre las mías y percibo lo que yo quiero percibir, ¿no? Por mis cualidades, ¿no? Es por eso que la enfermera tiene un perfil de competencias, un perfil profesional al egresar para poder obtener y abstraer ciertas realidades que ella misma tiene su propia competencia. Es decir, por ejemplo, en este caso el problema que está pasando en Perú sobre la atención del recién nacido, ¿no? La atención del recién nacido es una competencia propia de enfermería y que se produjo en función de las cualidades profesionales, hablo de cualidades en general y cualidades profesionales, que otorgaran las cualidades generales que van a restar a las realidades auténticas que es el recién nacido. Toda competencia que denota de eso nos permite desarrollar actividades y atención sobre el mismo recién nacido, ¿no? Y de los cuales únicamente la enfermera es la responsable. ¿Me copian? El segundo postulado es de que por la subjetividad se da la relación, es decir, por la forma consciente de existir, para ser cognoscente y para ser conocido, se da la relación entre yo y el mundo, entre el mundo y el yo, y entre el yo y el yo. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? De que cuando nosotros somos conscientes de nuestra existencia, permitimos nuestra existencia en el mundo y permitimos la existencia del mundo para con nosotros. Entonces puedo decir de que el hombre a través de antes de otorgar el cuerpo se produce el pensamiento, se permite la relación general de la humanidad. Eso es por lo que sustento de que el hombre, o el ser mismo, disculpen, es un ser subjetivo. Otro concepto que le doy en la primera tesis de la concepción del ser es que el ser o la esencia del ser es un ser de bifurcación, que quiere decir que es un ser de dos direcciones en sí misma, es exterior y es interior. Y lo interior y lo exterior forman la estructura de la esencia, que es la realidad auténtica. La realidad auténtica de la esencia es una realidad misma, inmodificable, pero que se devela al mundo por lo interior y por lo exterior que es, ¿no? Lo interior nos permite buscarnos internamente, permite el conocimiento propio, y lo exterior permite la relación con el mundo. Cuando nosotros somos una misma esencia, lo interior y lo exterior se encuentran en un flujo continuo. Que quiere decir de que existe un flujo siempre entre la búsqueda interna y la relación con el mundo. Y a eso se le conoce como fenómeno del flujo continuo. Esa condición de buscarme internamente y de relacionarme con el mundo permite al ser, o sea, decir a la esencia, al mundo, ser un ser caótico, ser irreversible, ser singular y diverso. Ser caótico, ¿por qué? Porque toda forma de ser al mundo es una forma, es una forma de expresión, de irreversibilidad, de forma caótica, de forma disipativa, de forma tanta que cualquier forma que seamos va a generar otras formas de ser. Ese fenómeno del caos o el efecto mariposa, como se le conoce, nos explica que toda forma de ser al mundo otorgará diferentes formas de ser para nosotros mismos y por la forma en cómo el mundo nos ve. Es por eso que nuestra búsqueda interior y nuestra relación con el mundo permite que nosotros generemos
caos, es decir, orden y desorden, formas o estructuras diferentes de ser con nosotros mismos y con el resto del mundo. Por el caos, en la humanidad nunca somos ni seremos los mismos. Y eso es la condición humana, porque si nosotros seríamos los mismos, la humanidad acabaría. Biológicamente no somos los mismos, psicológicamente tampoco, porque nos basamos en función del tiempo y de los momentos. Espiritualmente tampoco, porque nos fortalecemos o simplemente entramos en conflicto. Entonces nunca podemos ser la misma unidad, porque somos un ser de caos, un ser disipativo, un ser que en su búsqueda interna y relación con el mundo encuentra otra forma de ser en cada uno de los momentos en que se vive. El fenómeno irreversible o la condición irreversible es toda aquella condición que en el lugar o en el momento en que somos un ser diferente no podemos retroceder al estado anterior. ¿Qué quiere decir? De que si soy yo en este momento, en otro momento seguiré siendo el mismo yo, pero con diferentes formas de presentarme ante el mundo. Toda aquella acción que se suceda en la forma en cómo el mundo me ve va a generar reacciones o resultados o efectos provocados por una causa, pero que no pueden ser causados ni pueden volver a ser el mismo efecto de la misma causa en otro momento. Toda causa y todo efecto seguirá siendo esa misma regla. Causa-efecto, ese efecto volverá a provocar otros efectos y esos efectos a otros efectos en diferentes direcciones, en diferentes momentos y de forma irreversible. Por eso es que estamos viviendo biológicamente, ecológicamente y humanamente irreversible. Estamos viviendo una era en donde la forma irreversible de ser nos está llevando a la destrucción de nuestra propia humanidad. Y no podemos revertir, solamente iniciar otra vez, ¿no? El ser se vuelve singular, por las formas diferentes que se toma y porque nosotros en cada momento no somos los mismos, ¿no? Tenemos una forma de ser en diferentes momentos, lo cual nos vuelve singulares. ¿Por qué? Porque mi forma de ser en mí mismo no es la misma forma. Yo puedo reír por un motivo y puedo llorar por otro. Como que puedo por otro motivo volver a reír, pero sin ser el mismo motivo por la experiencia anterior, ¿no? Es un ejemplo. Esa misma forma singular es lo que nos vuelve diversos, ¿no? Entonces puedo decir de que la humanidad es un fenómeno caótico, por lo que genera diferentes formas de ser y que va a seguir generando diferentes formas de ser autopoéticamente. Forma irreversible porque ya no se puede retroceder al estado anterior, simplemente somos prospectivos, inclusive, como les dije, biológica, psicológica y espiritualmente. Somos singulares por la misma condición de que generamos diversos aspectos de mostrarnos al mundo y por lo tanto también somos diversos por la misma condición de que somos singulares. ¿Ven? ¿Me copian? Preguntas al final. ¿Estamos? Bien. Otro concepto es el concepto de que el ser es trascendente, es decir, abstrae sus cualidades que se fundan en los momentos, toda la importancia para la existencia del yo y del resto del mundo. Bien, cuando nosotros somos seres trascendentes vamos a permitirnos dar importancia y por lo tanto crecimiento, transformación y existencia al mundo. Cuando yo soy trascendente, el mundo lo es, porque yo le doy trascendencia al mundo tanto igual que el mundo me da la trascendencia y por lo tanto importancia. La trascendencia como concepción del ser me permite formular tres trascendencias, tres formas de existir que permitirán la importancia misma de esta existencia, que son la primera trascendencia del yo para el yo, es decir, la importancia que yo me doy a mí mismo, la trascendencia de yo para el mundo, que es la importancia que yo le doy al mundo, la trascendencia del mundo para el yo, que es la importancia que el mundo me da. Entonces, a través de mi importancia, la importancia que le doy al mundo y la importancia que el mundo me da, se da la relación ser y humanidad, ser
y mundo, y por lo tanto su existencia. ¿Bien? ¿Me copian? Seguimos. En la primera tesis, en concepción del ser, menciono también que el ser es un ser vulnerable. Quiere decir de que esa vulnerabilidad, esa forma de ser, de vulnerar, de cambiar irreversiblemente, ¿no? Vimos en un momento, se da por medio de la exteriorización. Veamos. Cuando yo soy interior, se formula la búsqueda interna que es la interiorización. Es decir, búsqueda de mi propio yo. Estructura de mí. Y cuando se da la forma exterior de ser, es decir, de relación con el mundo, se da la exteriorización, que permite concretar la trascendencia, ¿no? Cuando yo soy un yo interior, permito la primera trascendencia, que es la trascendencia del yo para el yo. Pero cuando me relaciono con el mundo, que es inherente a hacerlo, va a darse la trascendencia del yo para el mundo y del mundo para el yo. ¿Bien? Entonces, la vulnerabilidad se da por medio de esa forma de relación con el mundo o de exteriorización, lo que permite al ser vulnerable, valga la redundancia, ser susceptible y ser caótico. Vimos hace un momento que yo soy un ser caótico por el fenómeno del flujo continuo, es decir, por la relación inherente, por la relación continua que se da entre mi búsqueda interna y relación con el mundo. Lo mismo sucede con la vulnerabilidad que me permite ser cambiante, por mi propia opción, que me permite ser susceptible por las fuerzas del mundo o exterior y que me permite ser caótico por las formas diversas que me voy a generar y que generaré, ¿no? Entonces eso va a lograr cambios dirigidos a la interiorización, es decir, yo soy diferente y singular y diverso, caótico e irreversible por la forma en cómo me relaciono con el mundo y por la sensación que tengo de los cambios que se generen en mi interior, que por eso se llama fenómeno del flujo continuo. ¿Por qué? Porque todo cambio que surge en el exterior se va a generar en mi interior y esa forma interiorizada nuevamente se va a expresar al mundo para seguir cambiando, ¿no? Entonces por eso digo que el mundo es un ser irreversible. ¿Me copian? Bien, seguimos. Entonces, eso es lo que permite concretar el flujo, ¿no? Como les dije, esos cambios de exteriorización que se dan en la relación con el mundo me permiten cambiar de forma interiorizada, ¿no? Ahora, vamos a verlo más adelante, ¿por qué la importancia de esta teoría? Bien, los cambios que se generan fomentan la retroalimentación positiva. Y quiere decir que las fuerzas del exterior provocaron cambios. O sea, provocaron cambios, ¿sí? Cambios que van a permitirme llegar a otros estados, llegar a otras formas de presentarme ante el mundo. Y he aquí la importancia en la primera tesis de la teoría. Que quiero decir de que lo que intento es explicar de que nuestra forma de ser al mundo va a provocar cambios irreversibles. Independientemente de las fuerzas interiores y de las fuerzas exteriores, siempre se van a provocar cambios, ¿no? Y por lo tanto el hombre también debe conocerse, conocer y ser y tener la sensibilidad y sensación de que esos cambios, así sea para bien o para mal, positivos o negativos, van a generar mi propio crecimiento, transformación o destrucción. Existe retroalimentación positiva si las fuerzas del yo son más que la del exterior y al interiorizarse hubo cambios reforzando la realidad interna, ¿no? Esa es una forma de ser también, ¿no? Si las fuerzas del exterior provocaron cambios o si las fuerzas del yo son más que la del exterior y al interiorizarse hubo cambios reforzando la realidad interna. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes en esos momentos me invite una cerveza, como le dije en el ejemplo del Congreso, ¿no? Me quiere invitar una cerveza y pues yo no quiero, me rehúso a hacerlo. Entonces, mi forma interior, mi fuerza interior, en este caso sería la voluntad o asertividad, es más fuerte que el estímulo que me provoca el mundo, en este caso de ser, por ejemplo, por tomarme un trago. Y eso es una fortaleza que no va a quedar estable, o sea, no va a quedar en orden, sino un desorden. ¿Por qué? Porque estoy fortaleciendo la asertividad del yo. Entonces generó cambios en mi interior por estímulo exterior. ¿Qué quiero decir entonces? De que en esta primera tesis
Todo cambio que se genera en el yo interior es provocado por la forma exterior de ser o por la relación que se tiene con el mundo. Por lo tanto, es importante, trascendente y necesaria la existencia del mundo para mí, por lo que no puedo ser indiferente ni ignorar la importancia que el mundo tiene para conmigo. Eso es lo que quiero decir en este punto de la teoría, ¿no? Puede existir también retroalimentación negativa, lo cual debería ser un absurdo, pero siempre, o no, disculpe, no siempre, pero a veces sucede. Por ejemplo, si nunca hubo cambios en la realidad interna a pesar de la influencia externa, o sea, si el ser sigue siendo el mismo ser y sin ningún cambio, lo cual no sucede, pero a veces sí, significa que existe una retroalimentación negativa, ¿no? Es decir, no existe cambios. Una persona no puede vivir en un solo sitio, ya sea física, psicológica y espiritualmente. Está siempre cambiando. E incluso las personas en estado de inconsciencia, coma o muerte, por así decirlo, y los recién nacidos son o tienen fenómenos de retroalimentación positiva, ¿no? Los recién nacidos mucho más, porque ellos desarrollan, tienen que desarrollar a posteriori adaptaciones fisiológicas a la realidad extrauterina, ¿no? A la vida extrauterina, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No, la retroalimentación negativa no debería existir. Sí existen ciertos casos y excepciones, los cuales podemos buscar, los cuales podemos formular a nosotros mismos y decir, en algún momento yo volví al estado anterior en alguna actividad o acción que realicé con mi propia vida y mi propia forma de existir, pues si se realizó y hacemos una introspección, al hacerla ya estamos haciendo una retroalimentación negativa. Positiva, disculpen, porque estamos creciendo nosotros mismos al intentar buscar una solución a un problema que nosotros abstractamente estamos generando. Y en realidad, para mí, la retroalimentación negativa no debería existir, ¿no? Pero sí existe. Inclusive vamos a ver que podemos tener aquí un apunte para un caso, una investigación, a ver si comprobar si la retroalimentación negativa existe y qué hacer frente a ello, ¿no? Pueden apuntarlo si desean. ¿No? Lo cual eso para mí sería un absurdo que suceda, pero si sucedería, pues sería genial que alguien descubra qué formas de ser al mundo pueden provocar retroalimentaciones negativas o pueden provocar causas que lleguen a la misma causa sin moverse. El tiempo avanza bajo el minutero, bajo los segundos, bajo el tiempo, ¿no? bajo la rotación y la traslación del mundo, pero bueno, ¿no? Entonces el cerebro sigue envejeciendo, nuestro cuerpo sigue envejeciendo, nuestra mente sigue pensando diferente. Si el cerebro se detuviera, pues yo podría pensar de que podría existir una retroalimentación negativa, ¿no? Lo cual, junto a la ley de la termodinámica, podría traducirse en el ser humano como la muerte, pero en realidad no debería suceder otra cosa, ¿no? Ni siquiera los fantasmas, si existieran, podrían tener retroalimentaciones negativas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Volvieron a la vida después de la muerte? No. La resurrección tampoco es, porque estuviste en un estado de vida. Estás muerto y vuelves a resucitar, o sea, o a resucitar, entonces igual es una retroalimentación positiva. Generaste cambios en otras personas y en ti mismo, ¿no? Hablo de, por ejemplo, la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús resucitó entre los muertos y también cambió la vida de otras personas, por lo cual nosotros sabemos la palabra resurrección. Resucitó a otras personas, lo cual también cambió y generó vidas, que generó momentos diferentes y por lo tanto todo fue caótico, ¿no? Nada es igual, nada es estable, todo es totalmente diferente y aleatorio, ¿no? Muchísimos filósofos dicen que la aleatoriedad es sinónimo de ignorancia, ¿no? De poder evidenciar nuestra forma ignorante de ser en el mundo, pero bueno, yo no creo ser un ignorante. Yo sí creo mucho en la aleatoriedad y si sucede cualquier cosa es producto de la causa anterior y no tengo por qué volver a la causa, sino solamente seguir los efectos, ¿no? Eso es lo que pretenden esa teoría también. Y nosotros debemos de aprender a controlar los efectos. Controlando los efectos, no manipulamos la causa, simplemente manipulamos el efecto siguiente, sin tener que manipular la causa, solamente, y ni siquiera manipular los efectos, solamente someternos a ellos, ¿no? Porque no podemos manipular los efectos. Al intentar manipular los efectos, ya estamos sometiéndonos a ellos, ¿no? Entonces sería un absurdo intentar manipular un efecto. ¿Por qué? Porque un efecto manipulado nos lleva a otros efectos disipativos.
otros efectos que ni siquiera nos imaginaríamos, ¿no? Entonces no podemos manipularlos, solamente someternos a ellos, ¿no? Nosotros somos un efecto, por ejemplo. Tuvimos una causa y esa causa ya no se volverá a repetir, ¿no? Dios nos creó desde Adán y hasta ahora seguimos siendo un efecto, ya no una causa. A menos que Dios extermine la humanidad, extermine el planeta Tierra y vuelva a crear otro. Y ellos serían efectos de la causa de Dios, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Me copian? Bueno, espero que se entienda o espero que pueda llegar a ustedes la intención de los conceptos de la teoría. A veces es un poco confusa, pero vayamos leyendo. El libro ya les envía sus correos electrónicos. Los que no entiendan o que se confundan un poco, les invito a leer el libro La Teoría. Si desean pueden hacer la solicitud en esta conferencia o al canal de YouTube, al correo electrónico. Al final les voy a colocar el correo electrónico. ¿Estamos? Bien, continuamos. Lo van a poder checar nuevamente en la grabación de este video. Seguimos. Un paso a la siguiente tesis es de que quiero que tengan en cuenta de que nosotros tenemos una relación dentro de nosotros mismos bifurcada, es decir, entre nuestro interior y exterior, pero simbiótica, es decir, que no puede ser única, no puede ser solamente una forma de ser, es decir, un interior. O sea, yo no puedo solamente conocerme si no me doy de conocer tampoco al mundo, ¿no? Ni tampoco puedo ser al mundo si tampoco yo me conozco. Y yo no me conozco completamente porque yo solo soy en un momento en función del momento grande, general, que es la vida, ¿no? La vida es un momento. Y dentro de la vida hay diferentes momentos. Y esos momentos son diferentes, son sucesivos, no son regresivos, son sucesivos, son ascendentes. Mi forma de llegar a la última parte de mi vida, que es el momento mayor, es la muerte. Y una vez que yo estoy muerto, ya no, se acaba la vida, bueno, se acaba mi propia forma se acaba mi momento, pero no la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me muero, pero hay otras personas que me recuerdan, ¿no? Si es que me recordarán cuando yo me muera. Pero entonces significa que la vida no acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro mundo que queda todavía en el mundo y que puede permitir esa forma de vivir en la mente de otras personas, ¿no? Entonces la vida no acaba, acaba el momento, yo pienso. Quizás haya personas que puedan discrepar conmigo y lo sé, ¿no? Filósofos que puedan mucho más estudiosos que dominen mucho más la filosofía que yo, pero esa es mi percepción y con esa me mantengo, ¿no? Yo pienso que la vida es el momento es el que se acaba, más no la vida, ¿no? Y eso es tener importancia porque en la ética también se emplea esta percepción, ¿no? De que si la vida acaba, pues ya no hay forma de importancia ni trascendencia, no, porque acaba el momento de vivir, pero no la vida entera. La vida continúa para otras personas y esas personas continuarán recordándome y recordando la vida que tuve y los momentos que tuve, pero la vida aún no acaba, ¿no? De la forma biológica de vida sí, que es el momento que va a generar también momentos psicológicos o subjetivos, pero no la vida en sí, ¿no? ¿No? La existencia, ¿no? La existencia. Entonces, dentro de esa relación bifurcada que es la interiorización y la exteriorización se da también la simbiosis interna, ¿no? Y aquí yo voy a hablar del atractor y el fractal, tomando a Lorenz y a Ilya Prigogine, quienes citan las estructuras disipativas y mencionan de que el atractor es la unidad total del ser, ¿no? Es decir, la esencia, y aquí lo señalo. El atractor es la esencia, la totalidad. Cada uno de ustedes es su esencia. ¿Cuál es la esencia de la humanidad? El ser humano. ¿Cuál es la esencia de mí? O mi esencia. Mi vida. ¿No? Mi vida, mi existencia es mi esencia. ¿Por qué soy? Porque soy una esencia y existo en el mundo y soy alguien diferente. Es alguien, no alguien más, sino alguien diferente. Soy alguien y ese alguien es la esencia, no la forma simple de existir, la forma más pura de existir, intocable, inmaculada, sin nombres, sin apellidos, sin código profesional, sin nada, solamente tú es la esencia, es el atractor.
Como ven acá en la imagen, por ejemplo, una mano grande con otras manos pequeñas. La mano grande es el atractor. Las manos pequeñas en cada uno de los dedos son los fractales, quiere decir las bifurcaciones, las direcciones en cuales se va a dividir esa forma atractora que sería la mano grande, ¿no? Igual acá, miren abajo en la misma sombra. ¿Qué quiere decir el atractor y el fractal? Ya vemos, el atractor es la unidad total, la unidad pura. El fractal es la división de ese atractor, de esa totalidad, sin perder la esencia. ¿Qué quiere decir? De que cada parte de ese atractor, que es un fractal ahora, contiene en su totalidad al atractor. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que existe una mano con diferentes manos. ¿Cuál es la esencia de esta imagen o de la mano? Ser mano. ¿Cuál es la esencia de cada uno de los fractales? Ser mano, ¿verdad? ¿Verdad? Lo mismo sucede en la imagen de abajo. Díganme si en cada una de las sombras, la sombra no deja de traducir al mismo objeto. A pesar de que el objeto tiene una forma diferente por las sombras que genera, esas sombras siguen siendo parte del mismo objeto y lo contienen en su totalidad. Entonces, no se pierde la relación entre la esencia y la forma de presentarse al mundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la forma más clara de las sombras, ¿no? Por un lado, la sombra es cuadrada, pero por otro es redonda, pero la esencia sigue siendo una forma cilíndrica. Esa es la esencia, ser un cilindro. Pero la forma en cómo se presenta a nosotros, como cuadrado o como sombra redonda, es como nosotros los percibimos, pero la esencia a veces deja de ser percibida, pero sigue existiendo, ¿no? Eso es lo que yo quiero dar a conocer. Bien, entonces la forma bifurcada, la forma fractalizada de ser se da a través de la relación con el mundo, es decir, por la forma exterior. Y todo cambio se va al interior que va a generar cambios y nuevamente exteriorizados y continuados con la forma infinita de continuidad, por eso le llamo fenómeno de flujo continuo. Entonces, cuando una persona se relaciona con el mundo, se da al mundo por ser cognoscente conocido, es decir, conocer y dejarse conocer, o ser simplemente ausente, es decir, no estar, no ser para nadie. Ahora, ¿cómo se dan las relaciones con el mundo? Se dan cuando el ser es cognoscente conocido y es un soy con él. ¿Qué significa? El ser que conoce y que es conocido, que se deja conocer, es un soy con él o con el otro, con el mundo, es decir, permite, está dispuesto a relacionarse con el mundo, o es simplemente un yo soy, es decir, yo existo, conozco y me dejo conocer, pero solamente conmigo, no quiero otra forma de relación. Entonces, eso es un conflicto. La forma ausente también es un conflicto porque no estoy, ya sea por un conflicto conmigo mismo o por la indiferencia del mundo conmigo. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si mi forma de relación con el mundo, que es el exterior, soy cognoscente conocido y soy un soy con él? Si significa que soy con él, estoy dispuesto a darme al mundo, a entregarme al mundo, a ser con el mundo y por lo tanto permito la relación verdadera, la relación auténtica. Sin embargo, si soy un yo soy, solamente sería conmigo mismo y nada más conocería que mi propia existencia, lo cual sería un absurdo, pero a veces sucede. Aquí está el egoísmo, aquí está el orgullo, aquí están, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Muchísimos efectos del ego. Cuando soy ausente también es una forma incongruente, una forma desequilibrada de ser con el mundo, es decir, de relacionarme. Soy ausente y esto Heidegger lo denomina modo de ausencia. Cuando soy ausente entro en conflicto, mi propio yo, es decir, no me conozco, no me acepto, hablamos de baja autoestima, alteración de la autoimagen, hablamos de depresión, hablamos de intento o pensamiento suicida, hablamos de cosas malas, ¿no? De cosas donde yo no puedo aceptarme, ¿no? Y también indiferencia, es decir, cuando no me importa el mundo, cuando el mundo no me da esa importancia porque yo no le, o sea, por ejemplo, yo como mundo no le doy importancia a las unidades que son los seres humanos y provoco indiferencia, si soy indiferente, ignoro la presencia de esas personas, ignoro la presencia del paciente, no me importa nada más que mi propio pensamiento y le digo, señor, ¿quién es el enfermero? ¿Usted o yo? Entonces, por favor, déjese, ¿no? Entonces estoy siendo indiferente, ¿no? O también soy un yo soy, a pesar de que intento relacionarme, pero soy un yo soy, o sea, solamente mi opinión cuenta. O por último,
Por ejemplo, llega un paciente y me dice, señorita, por favor, atiéndame. Disculpe, estoy hablando por teléfono, por favor, puede ir con la señora, como lo dije en el ejemplo en el Ecuador, ¿no? Esa forma es una indiferencia, lo que crea ausencia, lo que crea conflictos en las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Entonces, este es mi esquema de relación con el mundo. Para ustedes, si quieren tomarle fotito, si quieren eh, apuntarlo, pues háganlo. ¿Me copian? Muy bien, muy bien, espero que se entienda. ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien. Vamos, continuamos. La segunda tesis y la parte más importante, ¿por qué le da el nombre de teoría del universo nodal? Ya vimos que el universo, en parte, ya vimos parte del universo, por decir la forma subjetiva y trascendente de existir y de la importancia que se tiene la humanidad con la humanidad misma, el ser y el mundo, ¿no? Esa es ya mi primera tesis, en base a las concepciones, es decir, tenemos que ponernos la mano al pecho y decir que el mundo es importante porque por el mundo yo existo y el mundo debería responderlo también, lo mismo. Las guerras, por ejemplo, es algo que, no, que intenta romper la importancia tan divina que Dios nos dio de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, ¿no? Entonces, no podemos romper la importancia de la humanidad. El violar, el asesinar, el mentir, el invadir derechos, el extorsionar, el robar, ¿qué más les puedo decir? El golpear, el abusar, tantas cosas que denigran este, la, la importancia del otro, estaría negando la concepción, estaría negando la importancia y estaría negándome a mí mismo, ¿no? Entonces no valgo si es que hago eso, ¿no? Desde aquí viene la palabra yo pecador, ¿no? Continuamos. A ver. Muy bien, una colega de la acreditación, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos todos. Continuamos. La segunda tesis, disculpe, se llama concepción del universo del ser. Ya vimos la concepción del ser, ahora vamos a hablar de su universo, ¿no? El universo del ser, el universo es el ese, es decir, la unidad total, el atractor, la esencia o la realidad auténtica, que aquí muchísimos filósofos me critican y que seguiré siendo criticado porque no pienso derrocar mi propia teoría, que existe una realidad auténtica que devela la forma de presentarse al mundo, ¿no? Si un árbol en un bosque muy lejano, que no hay nada, nadie, cae, emitirá algún sonido, dice el doctor Rubia, que no puede producir ningún sonido porque el sonido es una cualidad que nuestro cerebro procesa. Pero sin embargo, existen las ondas sonoras que sí va a provocar ese sonido. Entonces, si el sonido sí existe, que el humano lo percibe, es una forma cualitativa y quizás cuantitativa de evaluar y de percibir por el cerebro. Pero el sonido no deja de existir, el sonido sigue existiendo, independientemente de la percepción humana, ¿no? ¿Por qué? Porque el sonido es una forma de develación, una forma de existencia, y por lo tanto no puedo negar. Entonces la realidad auténtica sí existe y es restada siempre por las cualidades que permiten la realidad percibida, que es la de nosotros, los seres humanos, ¿no? Los seres terrenales. El universo del ser es una realidad auténtica en función del momento idealizado que fundan las percepciones a partir de las cualidades, ¿no? La percepción es la forma de ser sensible y tener la sensación de la presencia de algún elemento en mi exterior, ¿no? Independientemente de las, ¿qué les digo?, de los sentidos, ¿no? Sino simplemente de la forma de saber que existe. Por ejemplo, un ciego que nace ciego no tendrá percepción de la vista, pero sí del oído, sí del olfato, sí del tacto, y aún así, independientemente que no pueda, que sea un ciego, sordo, mudo y manco, pues seguirá en el mundo y por lo tanto tendrá una percepción diferente, adecuada para él, pero seguirá siendo la percepción. Y esa percepción que tenga no cambia la existencia del mundo. El mundo sigue existiendo, el mundo sigue corriendo. Lo que se devela ante él es porque él percibe eso, pero el mundo sigue teniendo una forma de develación exacta o inexacta. Por eso se llama caos. Entonces, no puedo yo permitirme
mencionar de que el mundo es por lo que yo percibo, solamente no, porque el mundo tiene una forma de existir, la cual es siempre aleatoria y eso se da por la forma singular de cada uno de nosotros que nos permite la forma singular de percepción, ¿no? Entonces, lo que yo piense de un paciente no lo pensará mi colega y el paciente tampoco pensará lo mismo de mí que de mi colega, porque yo me develé ante él de una forma, me presenté ante él de una forma y mi colega de otra. Entonces, lo que yo piense del paciente, pues ese señor es un renegón, mejor ni lo miro, ni le hablo, ni le digo nada. Pero vendrá otra colega, señor, disculpe, ¿es algo que le ayude? Sí, señorita, por favor ayúdeme porque su colega no me quiere ni mirar, ¿no? Entonces es una forma de presentarte ante el mundo que puede generar diferentes reacciones o la forma en cómo nosotros percibimos al mundo. Entonces, pongámonos de acuerdo y como dijo un colega anteriormente, hablemos un solo lenguaje y ese lenguaje de la humanidad, lenguaje, una misma corriente de ideas que nos lleven a pensar la igualdad en el ser humano, ¿no? Qué pena que muchas personas estén en guerra, muertes, ¿no? Hambre, tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? El universo es todo fenómeno que se funda en las cualidades que están en función de sus momentos y estas en sus representaciones, toda vez en que se halla en relación con el mundo. Ojo, el mundo es un fenómeno que se funda en las cualidades. Vamos a ver cuáles son las cualidades. Aquí están. La experiencia previa, la percepción de situación y percepción de realidad. Les voy a explicar qué significa la experiencia previa. La experiencia previa es cualquier proceso de pensamiento que me conducirá a momentos pasados para percibir momentos futuros. La percepción de situación, que es otra cualidad, es la abstracción o condición necesaria de involucrar mi momento con el momento del otro a partir de la sensibilidad que se tenga de la respuesta del mundo conmigo. Y la percepción de la realidad es la abstracción o condición necesaria de involucrar mi presencia en todo el contexto que se vive y asumir el rol de apoyo y entrega al mundo. Esas son las cualidades del ser. Ahora, mis cualidades me van a permitir formar mi realidad percibida. Pero mis cualidades, a través de la realidad percibida, van a percibir las cualidades de otro, ¿no? Es decir, percibir la experiencia previa de otro, percibir la percepción de situación de otro, percibir la percepción de la realidad del otro, ¿no? En función del momento y por la forma de relación, es decir, por la forma en cómo nos expresamos. Por eso es que ustedes piensan que todas las personas que se enojan con ustedes son malas. Por eso es que ustedes piensan cuando se pelearon con sus padres que sus padres estaban en contra de ustedes. Es por eso que cuando ustedes se pelean con sus parejas, piensan que sus parejas es en ese momento lo peor que les pudo suceder, ¿no? Es por eso que cuando se pelean con sus hijos, piensan que sus hijos tienen una mala influencia y ni siquiera piensan en la influencia que ustedes tuvieron sobre ellos en algún momento para que ellos sean rebeldes, sean malcriados y les pase todo lo que les pase, ¿no? Entonces nosotros percibimos eso, pero no actuamos sobre nuestra propia realidad, ¿no? A veces solamente nos quedamos con la experiencia previa, pero no estamos en la percepción de situación ni en la percepción de realidad. Y creemos que nuestra cualidad se generaliza por las tres, estando solamente en una. Pues es una equivocación, ¿no? Vamos a ver más adelante, ya en las otras conferencias y en los jueves filosóficos de ahora la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica 2013-2014, vamos a ver cómo se dan esas ideas, ¿no? Que yo sé que le va a gustar mucho y aunque yo estoy estrenando ser papá, ¿no? Soy recién papá nuevo, pues me doy cuenta de muchísimas cosas que para mí son muy constructivas y que pues aún estoy en esa forma de adaptación de mi experiencia previa, de percepción de situación y percepción de realidad, siendo como padre, siendo como esposo, siendo como amigo, siendo como profesional, siendo como ser humano. Y eso me va a ayudar a percibir, tras mi propio trabajo me ayuda a percibir lo del resto del mundo, ¿no? A abstraer las relaciones con los seres humanos, la importancia que deben tener para mí, porque por ellos soy importante, ¿no? Por ustedes soy importante porque por ustedes estoy dando esta conferencia. ¿Me dejo entender? ¿Me copian? Bien. Vamos 44 minutos de esta conferencia y vamos a continuar. Bien, nodos del universo. Ahora ya hablamos de la concepción del universo. Ahora vamos a hablar de sus nodos. Ay, a ver, se está entrecortando. ¿Me copian todos? ¿Todos me copian? Bueno, van a poder escuchar en el video.
A ver, los nodos otorgan cualidades del ser en función de sus momentos. Ya vimos cuáles son las cualidades y están en función de los momentos porque están en función del tiempo. Y los momentos son toda forma de revelación, de forma de mostrarse ante el mundo en un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo determinado, pero y de una forma o una característica de ser, ¿no? Dice, los nodos también dice están en función de las estructuras del ese, es decir, de la esencia, de la totalidad, que son el ser y el no ser. Bien, aquí quiero explicar algo. ¿Por qué? Porque no lo pude colocar en estas diapositivas. Porque también están en parte y están en el otro libro que estoy tratando y estoy terminándolo, es el libro de la crisis de ser y de cuidado, donde está la teoría de la realidad auténtica, donde me baso en los postulados, en las escrituras de Jean-Paul Sartre, que menciona que el ser es un ser y es un no ser, es decir, un ser existente y un ser que no exista, sino un ser que no lo es. Que quiero decir, de que nosotros, en nuestra propia estructura interna y externa, es decir, de búsqueda interna y de relación con el mundo, somos y no somos. Somos lo que somos al mundo y no somos lo que el mundo no ve. Entonces nosotros nos componemos por lo que somos y por lo que no somos. ¿Me dejó entender? Y nosotros nos olvidamos de eso. Por ejemplo, nosotros somos risa, muy bien, reímos en todos estos momentos. Estamos felices, pero por dentro tenemos alguna carga. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo tiene que ser risas? ¿Por qué todo tiene que ser pleito? ¿Por qué todo tiene que ser llanto? ¿Por qué tiene que ser tristeza? ¿Por qué tiene que ser ira? ¿No? Un paciente se acerca y le dice a la enfermera, señorita, parece que me oriné en la cama. Ay, señor, usted siempre haciendo lo mismo, quiere llamar siempre la atención. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser, al haberse orinado en la cama, una forma de llamar la atención? ¿Y por qué no puede ser una incontinencia, un ataque de ansiedad, una pena o un principio de Alzheimer? ¿No? Algo subyacente a esa forma de cómo se mostró el ser, ¿no? ¿Por qué tiene que serlo? ¿Y por qué no serlo, no? ¿Bien? ¿Me copian? ¿Me copian? Bien, entonces la importancia nace en que yo no solamente voy a ver lo que el paciente o la persona o el ser mismo es, sino también en lo que no es y debo suponer que está, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo perciba, pero debo percibir lo que no está también. O sea, imaginarme ciertas cosas en el momento donde yo me estoy involucrando con esa persona. ¿Para qué? Para poder suponer resoluciones futuras, para poder compartir diferentes momentos que me lleven a otros momentos. Muchísimos de nosotros nos olvidamos de esas formas de ser y no ser, solamente porque nos dedicamos a lo que es, más no a lo que no es, ¿no? ¿Por qué un señor, como le dije en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, ¿por qué un señor, un señor, por qué un señor que trabaja en un bus tiene que ser un señor malcriado, un señor maleducado, de baja clase social? ¿Por qué un taxista tiene que ser igual? ¿Por qué un mendigo que pide dinero en las calles tiene que ser una persona que es ignorante, que es malcriada, o que es ladrona, o que tuvo mala vida? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser otra cosa? ¿Por qué no tuvo que ser? ¿Por qué no le doy opción a otra? ¿No? ¿Por qué no le doy opción a la que no es? A la forma que no quiero pensar. ¿Por qué no le doy? Tengo que yo darle opción a otra cosa. Tengo que darle opción a otra categoría, a otro estado que no está, pero que supongo que debe estar. ¿Qué quiere decir? De que la forma de ser el mundo y como yo lo percibo no solamente debe ser por cómo se presenta el mundo, sino también por la forma en cómo no se presentó y que me imagino que pueda construir nuestro momento entre ambos, ¿no? No destruirlo, sino construirlo. No tengo razón por qué discutir. Si puedo conversar. Si como lo dijo Jesús, y está en Lucas. Lean la Biblia. Si alguien me da una bofetada, pues le doy la otra. No quiere decir que sea tonto, que voy a dejarme pegar. No, sino no le vas a responder con lo mismo, no va a hacer lo mismo. Debe de darle la forma de la otra opción, que es la forma de no estar, de no ser. Porque una persona que agrede tiene que ser una persona negativa, una persona violenta, siempre, una persona que sea mala. Pero ¿por qué no tiene algo detrás que le esté provocando esa conducta agresiva? ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? Muy bien, muy bien.
Bien, sí, a veces se corta, si se corta, lo van a ver en el video, no se preocupen, no se preocupen. Bien, entonces tenemos dos nodos, los nodos internos como la forma interna y los nodos externos como la forma externa en relación con el mundo, ¿no? Es lo mismo, nada más de que son nodos que son del universo. Y finalmente existe la complementariedad, es decir, la forma en cómo se complementan los nodos y cómo me van a traducir momentos sintéticos, momentos que yo voy a percibir en ese momento, momentos de un momento. Esa complementariedad está en función de los momentos y cualidades. Lógico. Dice, es la síntesis que funda un fenómeno en función del tiempo. En un tiempo determinado fundaré diferentes momentos, pero en cada momento voy a formar complementos producto de cada uno de los nodos y cómo interprete la intromisión, cómo interprete la forma de cómo este ser que estoy compartiendo su momento está en cada uno de los nodos que voy interpretando, ¿no? Aquí formulo un postulado. Dice, los momentos que se fundan en el tiempo son fundados por las cualidades, ¿no? Y todo esto permite la realidad percibida como un fenómeno en algún momento de la relación, ¿no? Bien, entonces la complementariedad me va a permitir sintetizar los momentos de los momentos, de cada momento. Esa síntesis es una descripción de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy compartiendo, de mi momento y del momento del otro. Y el otro debe conocerlo. Esa síntesis puede ser congruente, o sea, de equilibrio, o puede ser incongruente o de desequilibrio. Es decir, me puede traducir, como lo dice la Nanda, me puede traducir bienestares o promociones de salud, o me puede producir realidades o situaciones de salud que son problemas, ¿no? Estos dice, son fenómenos representados en el momento sucesivo o momento simultáneo. O sea, es decir, momento sucesivo, mi propio momento es el momento sucesivo y el momento simultáneo es el momento que comparto con el otro, ¿no? Muy bien, colegas, entonces hasta aquí acabamos la conferencia. Vamos a realizar algunas preguntas, estas preguntas van a ser plasmadas y luego les voy a mandar el taller que van a ver en la página web que se les va a dar a cada uno de ustedes. Bien.